Bueno, entonces en cuanto a la tabla de contenido, los temas que voy a abordar van a ser la introducción, voy a hablar de la cadena de supervivencia, el algoritmo que nos propone la AJA, la epidemiología, compresiones torácicas, ventilación, desfibrilación, cuándo dejar de reanimar y las conclusiones generales. Entonces, lo primero, en cuanto a los conceptos generales, tenemos que el paro cardiorrespiratorio va a ser el cese súbito de la actividad mecánica cardíaca con el consecuente colapso hemodinámico y metabólico, lo cual va a ser confirmado con la ausencia de pulso, la pérdida de la conciencia y la ausencia de respiración o respiración anormal. Tenemos que el soporte vital básico van a ser aquellos conjuntos de intervenciones que van a estar diseñadas para mantener las funciones vitales de una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Ya en cuanto a las fases de la reanimación, tenemos tres fases. La primera va a ser la fase eléctrica. Esta es la fase que va comprendida entre los primeros 4 a 5 minutos posteriores a la reanimación, al paro cardiorrespiratorio. Aquí aparecen cambios en la actividad eléctrica del corazón y ritmos como la fibrilación ventricular, por lo cual el manejo de esta fase va a ser la desfibrilación inmediata. Tenemos la fase hemodinámica, que es la que ocurre en los primeros 4 a 10 minutos posteriores al paro. Aquí ya se refleja pues un agotamiento de la energía del miocardio por lo interrupción de flujo sanguíneo, por lo cual las compresiones torácicas van a ser pues como el manejo. La fase metabólica es la que se da más allá de los 10 minutos sin pulso. Aquí ocurre la acumulación de productos y metabolitos tóxicos y la alteración del equilibrio ácido-base. La corrección de los desequilibrios y las complicaciones que presenten en esta fase pues van a ser la base del manejo. Ya tenemos que el soporte vital básico como tal consiste en reconocer rápidamente un paro cardíaco, activar el sistema de emergencias médicos, administrar de forma inmediata la RCP de alta calidad y cuando se ve disponible desfibrilar con un desfibrilador externo automático. Tenemos que los pilares del soporte vital van a ser la identificación temprana y la activación del sistema de emergencias, la RCP de alta calidad y la terapia eléctrica. Y ya los objetivos de este van a ser el retorno a la circulación espontánea, corregir la etiología subyacente que llevó al paro cardíaco, aumentar la sobrevida al alta y disminuir las secuelas neurológicas. Ya para hablar de la cadena de supervivencia, tenemos que esta va a ser un sistema de atención de urgencias estructurado para la atención del paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Tenemos una cadena para el paro intra y para el extrahospitalario. En el paro intrahospitalario, el primer eslabón va a ser la vigilancia y prevención, que va a jugar un papel crucial para la activación de toda la cadena. Posteriormente está la activación del sistema de emergencias, realizar las RCP de alta calidad, dar la desfibrilación, los cuidados postparo y la recuperación. Luego tenemos la cadena extrahospitalaria, que aquí la atención de la víctima va a depender pues, de la participación y la respuesta de la comunidad. Iniciamos con la activación del sistema de emergencias, dando la RCP de alta calidad, desfibrilación, los cuidados de resucitación avanzada, los cuidados postparo y la recuperación. Tenemos que cada eslabón en esta cadena pues, va a ser crucial, al igual con la rapidez con que se activa cada una y se pues, avanza en la cadena. Y el sexto eslabón, que fue el último que se agregó, se hizo pues como con el fin de dar reconocimiento a la necesidad que tenía pues como el sistema de atención en salud de ofrecerles una recuperación y vigilancia a estos pacientes que habían sufrido pues como el paro cardíaco. Ya acá tenemos el algoritmo que nos propone la AJA. El algoritmo inicia pues diciéndonos que primero siempre hay que verificar la seguridad de la escena, mirar la capacidad de respuesta que tenemos, pedir ayuda, activar el sistema de emergencia y solicitar un DEA. Ya en cuanto al reconocimiento del paro, nos dice que hay que revisar si el paciente respira o está jadeando y simultáneamente mirar el pulso del paciente, lo cual se debe hacer en menos de 10 segundos. Si el paciente tiene una respiración normal y tiene pulso, pues vamos simplemente a vigilar mientras llega al sistema de emergencias. Si el paciente tiene pulso, pero no tiene respiración, lo que vamos a hacer es dar las respiraciones de rescate. Nos dicen que se debe dar una respiración cada 6 segundos o 10 respiraciones por minuto y continuar pues chequeando el pulso cada 2 minutos hasta que llegue al sistema de emergencias. Si ya definitivamente el paciente no tiene pulso, no respira, está en un paro cardiorrespiratorio, vamos a iniciar con las compresiones torácicas. Entonces vamos a dar un ciclo de 30 compresiones con 2 ventilaciones y el DEA lo vamos a utilizarlo tan pronto como sea posible. Apenas tengamos el DEA, vamos a verificar el ritmo del paciente. Si es un ritmo desfibrilable, vamos a desfibrilar y continuamos con las compresiones torácicas cada 2 minutos. Si el paciente tiene un ritmo que no es desfibrilable, pues continuamos con las compresiones torácicas y ya esperamos pues como los cuidados de reanimación avanzada. Ya para hablar de la epidemiología, tenemos que el sistema de emergencias médico en los Estados Unidos responde a más de 347.000 adultos y 7.000 niños con paro cardíaco extrahospitalario.
El paro cardíaco intrahospitalario ocurre en el 9,7 por cada 1.000 paros cardíacos en los adultos. Solamente en el 39,2% de los adultos reciben RCP iniciada por reanimadores legos y los legos solamente aplicaron DEA en el 11,9% de los casos. Tenemos que en los Estados Unidos el 1,2% de los adultos que ingresan a los servicios de urgencia sufren un paro cardíaco intrahospitalario y que la causa más frecuente de paro cardíaco de origen cardiovascular es en los pacientes mayores de 35 años. Ya en cuanto a la epidemiología en el paro cardíaco intrahospitalario, tenemos que la supervivencia ronda alrededor del 22%, con un buen estado funcional en el 39,5% de los casos. La supervivencia se da en el 49% de los ritmos desfibrilables y en el 10,5% de los no desfibrilables. En el paro cardíaco extrahospitalario, tenemos que la supervivencia es del 9%, con un buen estado funcional solamente en el 7% de los casos. La supervivencia de esos pacientes se da en el 36,5% de los lugares públicos y 22,9% en el hogar. Aquí logramos ver como una diferencia significativa en cuanto a supervivencia y estado funcional con respecto al paro cardíaco intrahospitalario y extrahospitalario. Ya para hablar de epidemiología más local, tenemos que el DANE publicó para el año 2017 668.640 muertes relacionadas con enfermedad cardiovascular en mayores de 15 años. El 80% ocurrieron en los servicios de urgencia y el 20% en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Cali. En un estudio observacional que se hizo acá en el Valle de Aburrá, buscando las causas más comunes de paro cardíaco intrahospitalarios en las unidades de cuidados intensivos, se encontró que el choque séptico ocupó el primer puesto con el 50,3% de los casos. De esos pacientes, el 25,8% retornó a la circulación espontánea tras el primer evento y solamente el 6,6% de esos pacientes logró ingresar vivos de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, acá en cuanto a los puntos clave de epidemiología, pues lo más importante es que solamente en menos del 40%, pues como de los adultos, reciben RCP iniciada por el personal LEGO y en menos del 12% se utiliza un desfibrilador externo automático. Tenemos que la supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario es menor en comparación con el paro cardíaco intrahospitalario, igual que los resultados neurológicos. Y esto debido a la poca educación que hay en la población LEGO, pues para el inicio del soporte vital básico y el uso del desfibrilador. Bueno, ya en cuanto al reconocimiento del paro cardíaco extrahospitalario, tenemos que primero se debe asegurar la escena, posteriormente identificar el paro y llamar de forma simultánea al sistema de emergencias médicas y dar una localización precisa para poder pues, llegar los servicios a ayudar. Entonces, el paciente tenemos que estar en un paro, no responde, no respira, respira normal. Vamos a activar el sistema de emergencia, solicitamos el desfibrilador externo. Iniciamos con presiones y ventilaciones dependiendo pues de la capacidad que tenga el reanimador para hacerlo. Acá me hice una primera pregunta y es que qué tan preciso es el reconocimiento visual de la respiración y la palpación del pulso para identificar un paciente que está en un paro cardíaco. Entonces para eso traje este estudio que nos habla del paro cardíaco presenciado por transeúntes que se asocia con una respiración agónica, conduce a una RCP menos frecuente por parte del transeúnte. Este fue un estudio prospectivo que entrevistó a 101 transeúntes que participaron en un paro cardíaco extrahospitalario. Entonces, lo que se encontró fue que los transeúntes iniciaron reanimación con una probabilidad significativamente mayor en los pacientes que se encontraban inconscientes y en los pacientes que no estaban respirando, en comparación con los pacientes que tenían una respiración agónica o algún otro tipo de respiración y estaban en paro, que como podemos observar en la gráfica, realmente a ellos se les inició con una menos proporción, pues la RCP. Traje este otro estudio que nos habla de la comprobación del pulso carotidio, una precisión diagnóstica de los primeros intervenientes en pacientes con y sin pulso. Aquí evaluaron el pulso en 16 pacientes que estaban sometidos a injerto de derivación de la arteria coronaria. Realizaron 4 grupos y lo que encontró fue que los intervenientes realmente detectaron pulso, el 10% no reconoció pues, la ausencia de pulso, solamente el 16,5% logró llegar al diagnóstico de detectar el pulso en los primeros 10 segundos, que es como nos lo propone la AJA, y el 45% no identificó pulso a pesar de que tiene una sistólica por encima de 80 milímetros de mercurio. Acá en esa gráfica podemos observar que cuando había pulso presente, una gran proporción de los intervenientes realmente no detectó el pulso. Y en esta otra gráfica podemos observar que cuando había pulso presente, los intervenientes podían detectarlo mucho más rápido en comparación como cuando no había pulso, que se demoraban aún más para detectarlo.
Entonces, realmente, pues, detectar el pulso no es fácil y cuando no hay como una adecuada, pues, un adecuado, cuando no sabemos bien cómo detectarlo, logramos, pues, retrasar aún más el inicio de la reanimación. La siguiente pregunta que me hice fue, ¿cuáles son las consecuencias de reanimar a un paciente que no está en paro cardiorrespiratorio? Para esto traje este otro estudio que nos habla de la frecuencia y consecuencia de la reanimación realizada por transeúntes a un paciente que no está en paro. Entonces ellos buscaron determinar pues el número de víctimas que realmente recibieron RCP y que no estaban en paro cardiorrespiratorio. Encontraron pues 672 pacientes, de los cuales solamente el 11,5 no presentaba un paro cardíaco. Se evaluaron 72 pacientes de estos y solamente uno presentó una lesión asociada a las compresiones torácicas, que fue la rhabdomiólisis en el 1,4% de los casos. Entonces acá lo que nos encontramos pues en este estudio es que realmente el beneficio pues supera los riesgos. La RCP solamente causó lesiones en menos del 2% de los pacientes. Ya para continuar hablando de las compresiones torácicas, tenemos pues como premisa que siempre se deben dar compresiones torácicas de alta calidad. Entonces, en cuanto a la técnica, se debe colocar primero el talón de la mano en el tercio inferior del tórax, poner el otro talón encima de esta con los dedos entrelazados y manteniendo los brazos pues perpendiculares al cuerpo de la víctima, como lo muestra pues acá en la imagen. Se debe comprimir a una profundidad de 5 centímetros de forma rápida, entre 100 a 120 compresiones por minuto, permitir la expansión torácica completa, minimizar el número de interrupciones, evitar pues la ventilación excesiva, cambiar de compresor cada 2 minutos o cuando éste ya diga pues que está fatigado, recordar la relación compresión-ventilación que debe ser 32 y también que se debe colocar el paciente en una superficie rígida para mejorar la calidad de la compresión. Entonces ya acá me hice otra pregunta y era si la profundidad de las compresiones torácicas y la frecuencia de las compresiones influían pues en el desenlace final del paciente. Para eso traje este estudio que nos habla de la profundidad de las compresiones torácicas y la supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario. Este fue un estudio prospectivo observacional que buscó evaluar la relación entre la profundidad de las compresiones y la supervivencia al paro cardíaco extrahospitalario. Entonces lo que encontraron fue que a mayor profundidad de compresión había una menor tasa de compresión. Menor tasa de compresión, menor profundidad de compresión, mayor tasa de compresión. Y también podemos observar aquí que la probabilidad de supervivencia aumentó 1,29 veces por cada aumento en el 5 milímetros de la profundidad de la media de la compresión, igual que los resultados neurológicos favorables. Y también que la probabilidad de supervivencia aumentó 1,21 veces por cada aumento del 10% en el porcentaje de compresiones que estuvo por encima de los 52 milímetros, que sería pues como lo que nos recomienda la AJA. Ya la siguiente pregunta es si es necesario el cambio de reanimador durante las compresiones torácicas. Para eso traje este otro estudio que nos habla de la fatiga del reanimador durante la reanimación intrahospitalaria con retroalimentación audiovisual, un estudio multicéntrico prospectivo. Entonces, este estudio buscó caracterizar pues, el deterioro de la RCP con respecto a la frecuencia y a la profundidad de la compresión. Se realizó en dos hospitales, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. Se tomaron 42 pacientes y lo que se encontró fue que la profundidad de la compresión disminuyó drásticamente a partir de los 90 segundos, de 90 a 2 minutos. Entonces, esto está como concordante con la recomendación de la AJA de cambiar de reanimador cada 2 minutos. La siguiente pregunta que me hice era si son necesarios los dispositivos de retroalimentación y si son necesarios los dispositivos de compresión mecánica. Entonces, esa es una de las recomendaciones de la guía que nos dice que podría ser razonable pues, el uso de dispositivos audiovisuales para mejorar la calidad de las compresiones cardíacas, pero es una recomendación pues, que está débil a favor. Entonces, traje este estudio que nos habla de la retroalimentación de las compresiones cardíacas para pacientes con paro cardíaco intrahospitalario, un ensayo clínico controlado aleatorizado. Entonces, este estudio lo que buscó fue determinar si la retroalimentación de las compresiones en tiempo real mediante un dispositivo portátil mejoraba los resultados de los pacientes con paro cardíaco intrahospitalario. Entonces, ellos lo que hicieron fue que cogieron pues dos grupos, un grupo realizó RCP manual solita y otro grupo realizó RCP con este dispositivo que se llama el Cardio First Angel. Entonces, este dispositivo nos permite dar unas compresiones cardíacas a una profundidad adecuada y también pues como a un ritmo adecuado. Entonces, lo que se encontró fue que los pacientes
que en el grupo de intervención, que eran los que utilizaron el dispositivo, tenían un retorno a la circulación espontánea 66,7% versus el 42,4% en el grupo control, pues realmente fue mayor. Y en cuanto a la supervivencia, también se encontró un 59,8% en el grupo de intervención en comparación con un 33,3% en el grupo de control. Ya en cuanto a las compresiones torácicas, tenemos realmente varios dispositivos. Yo traje estos dos. Está el dispositivo Lucas, que pues, nos ayuda a mejorar la calidad de las compresiones y mejora la eficiencia de los grupos de reanimación. Y el Autopulse, que este también pues, es una bomba de soporte cardíaca que genera compresiones cardíacas homogéneas y únicas. Traje este estudio que nos habla de las compresiones cardíacas mecánicas y la desfibrilación simultánea frente a la reanimación convencional en el paro cardíaco extrahospitalario. Este fue un ensayo clínico aleatorizado que buscó determinar si la compresión torácica mecánica en comparación con la RCP manual mejoraba la supervivencia a las 4 horas. Entonces se hizo este estudio y lo que se encontró, este estudio se hizo con el Lucas, y lo que encontraron es que realmente no hubo una diferencia significativa en cuanto a supervivencia a 4 horas y el retorno a la circulación espontánea en el grupo que hizo RCP con el Lucas versus el grupo que hizo RCP manual. Y traje este otro estudio que nos habla de la técnica de compresión torácica utilizando aplicaciones, si estas ayudan o entorpecen pues, la reanimación cardiopulmonar. Entonces ellos querían era evaluar la calidad de la RCP en personas no expertas porque realmente utilizaron 103 estudiantes de enfermería que no estaban entrenados en reanimación. ¿Qué encontraron ellos? Pues hicieron 3 grupos. Un grupo realizó RCP manual solo, otro grupo realizó RCP manual con el dispositivo móvil encendido y otro solamente con el dispositivo móvil, pero no encendido, entonces no tenían como la retroalimentación visual. Lo que se encontró fue que realmente la RCP guiada por estas aplicaciones no mejoró la calidad global de las compresiones, pero sí mejoró realmente el porcentaje de compresiones que fueron realizadas a un ritmo correcto. Y ya entonces en cuanto a los puntos claves de las compresiones, lo primero, pues la premisa que les dije, siempre las compresiones de alta calidad, el uso de dispositivos de retroalimentación durante la RCP parecen ser una buena opción para mejorar la calidad de esta. Y en cuanto a RCP mecánica versus manual, pues realmente no encontré una evidencia que indique que una sea mejor que la otra, pero sí hay que tener algo en cuenta y es que la RCP mecánica nos permite algo y es que los grupos de reanimación van a mejorar pues como la presión de tener que hacer compresiones, vamos a tener más tiempo para pensar, por lo que pueden ser unos grupos más eficaces pues como en cuanto a resultados. Ya para hablar de vía aérea, pues la guía nos recomienda que los proveedores pues que vayan a dar la reanimación deben de siempre ayudar pues con las técnicas para permeabilizar la vía aérea. Tenemos la maniobra frente mentón y la maniobra de tracción mandibular, la cual la vamos a utilizar solamente cuando estemos pues bajo sospecha de un paciente con un trauma cervical. También tenemos aquí en esta otra imagen donde nos muestra pues como las técnicas para mejorar el sellado de la máscara. Tenemos la técnica de la C y la E y la técnica de la V. Y también la guía nos decía que en los pacientes que no tenían pues una vía aérea avanzada, como serían los pacientes del paro extrahospitalario, se recomienda la ventilación boca a boca o la ventilación pues bolsa máscara. Entonces aquí me hice otra pregunta, era si son indispensables las ventilaciones en reanimación. Para esto traje este estudio que nos habla de las compresiones torácicas continuas versus las compresiones torácicas interrumpidas para la RCP del paro cardíaco extrahospitalario de origen no respiratorio. Acá este fue un metaanálisis, incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados, en total fueron 26.792 participantes, solamente uno de los estudios incluyó niños, y lo que podemos observar es que se encontró que el grupo de compresiones sola obtuvo pues realmente una mejor supervivencia en comparación con el grupo de la RCP convencional. Pero como les dije, este estudio fue en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario de causas no respiratorias. Traje este otro estudio que nos habla de los resultados de la reanimación cardiopulmonar sola frente a RCP convencional realizada por Legos en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario. Este fue un estudio observacional de base poblacional. Lo que ellos encontraron realmente fue que la supervivencia al mes en la RCP convencional fue mucho mayor en comparación pues con la RCP solita y también que los resultados neurológicos favorables fueron mejor en la RCP convencional. También pudimos observar que la tasa de supervivencia neurológicamente favorable disminuyó con el aumento de la edad y que la RCP convencional en los pacientes más jóvenes con paros cardíacos, con paros de origen no cardíacos, mejoró la supervivencia, los resultados neurológicos favorables.
Entonces, en cuanto a vía aérea, pues recordar la relación comprensión-ventilación debe ser 30-2. Se dan 8 respiraciones por minuto, no más de 10 a 12. La ventilación bolsa máscara se usa más en el ámbito extrahospitalario y recordar las maniobras para permeabilizar la vía aérea. En cuanto a RCP sola o RCP convencional, pues lo que pude pues, como observar es que los pacientes que son de paro cardíaco son paros de origen cardíaco y son pacientes jóvenes y tienen un mejor beneficio de la de la RCP sola que de la RCP convencional. Bueno, ya en cuanto a desfibrilación, la desfibrilación pues va a ser más exitosa cuando se administre lo más antes posible. La RCP se reanuda inmediatamente después de la primera descarga y no se debe pausar para verificar el pulso posterior a la descarga. Recordar los electrodos que se ponen en posición anterolateral o anteroposterior. De las almohadillas deben de ser más o menos de 8 centímetros de diámetro en los adultos y cuando el paciente tenga algún dispositivo implantable, las almohadillas se deben de poner a 2,5 centímetros de distancia de este. Recordar que se debe pues despejar el tórax, se deben de quitar todas las joyas, la ropa, vello, todo lo que interfiera pues con la adherencia de las almohadillas y si el paciente está mojado pues hay que secarlo. Traje esta infografía que aunque es muy básica nos ilustra muy bien el funcionamiento del DEA. Es un dispositivo que realmente es muy fácil de utilizar. Entonces lo primero que nos dice pues es el botoncito de encendido que es el verde. Después de encender el dispositivo él empieza pues a darnos instrucciones. Entonces lo primero que nos va a decir es que conectemos los cables, los parches del DEA al desfibrilador. Luego nos va a decir que coloquemos los parches en el paciente y los parches tienen una ilustración donde nos muestra dónde debería ir cada uno de los parches. Posteriormente a esto nos dice que realicemos un análisis del ritmo y nos va a decir que mientras esto ocurra no toquemos al paciente. Después de esto ya nos va a recomendar si el paciente requiere o no descarga y si la requiere nos va a alumbrar en el tercer botón que nos va a decir para que demos la descarga y va a decir pues que nos alejemos del paciente. Entonces en cuanto al uso del DEA me dice esta pregunta, si el uso del DEA mejoraba los desenlaces en reanimación, para lo cual traje este estudio que nos habla de la desfibrilación de acceso público y los resultados neurológicos en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario en Japón. Este fue un estudio de corte de base poblacional. Se incluyeron 28.019 pacientes con paro cardíaco extrahospitalario y ritmo desfibrilable con RCP por reanimador LEGO. Entonces, ¿qué encontraron? Lo que ellos encontraron fue que realmente la proporción de pacientes con resultados neurológicamente favorables fue mucho mayor en los que recibieron la fibrilación de acceso público en comparación con los que no, igual que los resultados de supervivencia a 30 días, que fueron mayor en los pacientes que recibieron desfibrilación de acceso público. Ya traje también algo de la resolución 3316, que esta nos habla de las disposiciones generales para el uso del DEA en Colombia. Nos indica que el DEA debe estar disponible sí o sí en entidades públicas, cárceles, terminales de transporte, sistemas de transporte masivo y en los centros de rehabilitación. Nos dice que cuando el aforo sea de 500 o más, debe estar disponible en estadios, coliseos, polideportivos, instituciones educativas de educación superior, complejos turísticos, entre otros. Ya en cuanto a desfibrilación, entonces tenemos que la desfibrilación siempre se debe dar de forma temprana desde que tengamos el DEA disponible. El DEA disponible al público mejora la supervivencia en estos pacientes y los resultados neurológicos de acuerdo al estudio que les mostré. Y se debe educar a la población para el uso del DEA, porque de nada nos sirve tener DEA disponible, pero una población que realmente no sabe cómo utilizarlos. Y la última pregunta que me dice es cuándo terminar la reanimación. Entonces aquí en la guía nos ofrecían como estas dos reglas, la de la BLS y la ACLS, realmente son muy similares. Entonces la BLS nos dice que si el paciente tiene un paro cardíaco no presenciado por el servicio médico, si no retorna a la circulación espontánea antes del transporte y si no recibe una desfibrilación antes del transporte, si cumple con todo esto, el paciente es candidato para terminar la reanimación. Si alguno de estos no está presente, se debe continuar la reanimación y el transporte del paciente. Y la ACLS nos dice prácticamente lo mismo, paro cardíaco no presenciado, que no haya dado reanimación por parte de los transeúntes, como ya tenía un retorno a la circulación espontánea antes del transporte y que no haya recibido una desfibrilación antes del transporte. Si todo está presente, el paciente es candidato a terminar la reanimación y si alguno falta, pues el paciente debe continuar con se debe continuar con la reanimación del paciente. Y traje este otro estudio, que es una comparación de la guía Toro Universal con ausencia de la retorno a la circulación espontánea prehospitalaria y la duración de la reanimación para predecir la futilidad del paro cardíaco extrahospitalario. Ese fue un estudio de corte observacional retrospectivo y lo que ellos buscaron fue comparar el desempeño de la guía TOR con el criterio único de no lograr el retorno a la circulación espontánea prehospitalaria para parar la reanimación. Entonces se dicen pacientes mayores de 18 años con paro cardíaco extrahospitalario no traumático de presunta etiología cardíaca.
Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que los pacientes que cumplían con la regla TOR para el traslado tuvieron una supervivencia del 3% en comparación con los que no cumplían con la regla TOR para el traslado, que la supervivencia fue el 0.7%. Entonces, esto nos demuestra que la TOR aún sigue siendo pues como un predictor de supervivencia fuerte. Y ya en cuanto a las conclusiones, pues realmente no tenemos muchos estudios de buena calidad en este ámbito, pero es difícil la realización de esos estudios. La educación para la comunidad LEGO para la activación temprana de la cadena de supervivencia es muy importante para impactar en el paro cardíaco extrahospitalario. La compresión torácica se debe dar siempre de alta calidad y que se debe incentivar al manejo de uso temprano del DEA a la población LEGO, por todo lo que les dije anteriormente. Listo, eso era todo lo que les traía. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la presentación. Veo ahí, doctor Wesley Cardona, tienes levantada la mano, Wesley, dale. Cami, buenos días a todos, profes, ¿cómo vamos? Cami, Buenos días. primero felicitarte, pareció que fue un primer ejercicio muy bueno. Creo que con la revisión que hiciste y con el objetivo que te has planteado como para la charla y con lo que demostraste al principio, creo que se lograron los objetivos. Lograste enfocar la charla muy bien, resolviendo como los por puntos cada una de las cosas que nos ofrece la guía, las guías de reanimación, como los puntos claves que tenemos que tener presentes durante el soporte de un paciente durante la reanimación y en este escenario pues la reanimación básica. Bien lo dijiste, la evidencia en este escenario es muy pobre y en nuestro medio tener también datos epidemiológicos es malo, como para poder ver como los desenlaces o el pronóstico del paciente en nuestro medio, cómo se comporta cuando recibe una reanimación básica. Lo que sí es claro es como que los puntos que tienen como mayor fuerza de evidencia, lo que muestra como mejor desenlace en los pacientes, ha sido las compresiones y la desfibrilación temprana cuando es necesaria, que fueron como los mensajes que dejaste ahí claves. Lo importante también es recordar siempre la cadena de supervivencia, que es algo ilustrativo que nos orienta hacia dónde vive el paciente durante cada una de las fases de la reanimación, siendo la reanimación básica la parte fundamental, que si no hacemos un buen ejercicio de esa reanimación básica, pues no se van a poder dar el resto de desenlaces durante la cadena de supervivencia en esos pacientes. Pues en general, pues Cami, felicitaciones, te fue muy bien, me parece, desde mi punto de vista. Gracias. Bueno, doctora Camila, varias cositas pues que me parecen importantes. Me parece que el manejo del tiempo fue muy bueno. El enfoque por preguntas es muy apropiado. Creo que, digamos que las preguntas que se hizo para esta charla fueron como las que más frecuentemente se hacen. A mí me parece que es un tema en el que, si bien la guía, pues y no ahondamos mucho porque la RCP básica no es lo que nosotros hacemos generalmente, excepto porque las compresiones deben ser siempre de alta calidad, hay mucha tela por cortar muchísimo más allá y de hecho hay muchos equipos de investigación que van investigando específicamente sobre esto. Hay tres comentarios que tengo con respecto a la charla. Entonces, uno sobre la epidemiología. Hay un estudio que no sé si, pues yo creo que está en proceso de publicación, que es el estudio de Diego Giraldo y de Sergio de la epidemiología del paro extrahospitalario aquí en Medellín. Si mal no recuerdo, creo que la sobrevida, pues a la llegada al hospital fue como de entre el 9 y el 11%, pero el inicio de las compresiones fue muy pobre con respecto a otros estudios. Sería bueno revisar esa epidemiología. Yo sé que hace parte de la literatura gris, pero sí tenemos epidemiología de nuestro medio en el ámbito extrahospitalario. Con respecto a los dispositivos de compresión mecánica, digamos que hay un pensamiento como medio agridulce y yo creo que el profe Barros está de acuerdo conmigo en que pues por un lado está la presión de la industria para vendernos esos dispositivos, pero por otro lado, y los otros residentes sabrán pues qué opino yo,
es que yo sí creo que si hay un dispositivo mecánico que sea capaz de hacer el trabajo al menos igual de eficiente que nosotros, deberíamos ponérselo a hacer al dispositivo mecánico. Eso nos ahorra cansancio, nos da tiempo para pensar, nos ayuda a tomar otras decisiones, nos ayuda a pedir ayuda. No, no creo que un dispositivo mecánico sea superior nunca al humano cuando sean compresiones de alta calidad, porque la meta del dispositivo mecánico es dar compresiones de alta calidad. O sea, si el humano está comprometido con dar compresiones de alta calidad, probablemente, por eso es que el estudio Paramedic no mostró que fuera mejor el Lucas, y cuando han comparado Lucas y Autopulse, digamos que con la reanimación convencional, se quedan como muy parecidos. Es posible que ese estudio en el que el uso del Lucas, el link, fue superior en ese estudio. Lo que pasa es que las condiciones son muy parecidas a lo que uno ve habitualmente, y es que las personas que dan reanimación se cansan, las personas que dan reanimación no siempre están acostumbradas a dar reanimación, entonces no siempre es de la mejor calidad. Y el problema de eso también es que los desenlaces que medimos no siempre son como los idóneos. Yo creo que hay mucha tela que cortar ahí, pero yo, por ejemplo, que he estado indagando con personas en todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, ya casi que se ha vuelto un estándar de cuidado el uso de los dispositivos de compresión mecánica en los servicios de urgencias y en algunas partes en el ámbito extrahospitalario. Por ejemplo, en España tienen Lucas en las ambulancias, y eso definitivamente facilita mucho el trabajo. Nosotros hemos tenido unas discusiones extensas con respecto a eso. Ahora, Lucas o Autopulse, digamos que dispositivos mecánicos, yo no me comprometo con ninguna de las dos marcas. De hecho, yo he revisado la literatura de ambas y todavía me quedan muchas dudas. Pero yo creo que para allá vamos. Y finalmente el hecho de decir que es que nosotros, pues, que es igual dar compresión mecánica con dispositivo o sin dispositivo, y que por eso entonces nos vamos a ahorrar los 60, 70, 80 millones que cuesta el aparato. Creo que hay que ir un poquitico más allá, y por eso sí pienso que hay que buscarle como los otros beneficios. Con respecto a la técnica de solo compresiones, sí está bien que, bueno, ahí hay varias cosas. Cuando tú das solo compresiones y no das ventilaciones en el ámbito extrahospitalario, sobre todo si es un reanimador LEGO, eso, digamos que hace una descarga cognitiva, no tiene que considerar dar ventilaciones, y eso hace que se concentre en unas buenas compresiones, y por eso probablemente es que muchos de los estudios han mostrado que le va mejor a solo compresiones. Cuando se ha hecho en un ambiente controlado, por ejemplo en estudios animales, lo que se ha demostrado es que está bien dar solo compresiones durante los primeros minutos, pero más o menos después de los primeros 10 minutos, que tú lo mencionaste bien ahorita en la fase metabólica, sin oxigenación, no es posible continuar la reanimación. Entonces, es importante que si se va a hacer solo compresiones, se esté pensando siempre en ir consiguiendo un dispositivo de ventilación, porque definitivamente sí se ha encontrado que optimizar la oxigenación durante la reanimación es de altísima importancia. En los estudios que yo he visto donde solo compresiones le va mejor que compresiones ventilaciones, por lo general los pacientes que salen tempranamente, entonces por eso probablemente no se vean tan beneficiados por por la ventilación. Entonces también esos estudios hay que revisarlos con mucho cuidado. Y finalmente tengo una pregunta para ti, y es, ¿cuál es el foco de la guía de reanimación cardiopulmonar básica de la AJA? O sea, ¿cuál es el foco de atención, según tú? Pues lo que yo pues pude observar, pues realmente el foco de ellos es el mejorar los resultados pues de supervivencia de los pacientes, buscando pues como explicar muy bien lo más básico, que es el soporte vital básico, que es lo principal y es la base de la reanimación, porque enfatizan mucho en las compresiones de alta calidad y en el inicio temprano de la cadena de supervivencia. ¿Cuál es la población objetivo? Pues la población LEGO sería la población objetivo en
soporte vital básico, pero pues tendría que ver más allá en el avanzado, porque el avanzado pues obviamente no es el objetivo de la población Lego. Exactamente. Entonces, mira, es muy importante de una vez enterarnos que nosotros no somos personal Lego, ¿cierto? Ni podemos considerarnos personal Lego. Entonces, digamos que lo único que nosotros finalmente hacemos de la reanimación básica es el masaje cardíaco de alta calidad, porque ni desfibrilamos con DEA, porque incluso pues si alguno de nosotros trabajara en un servicio de ambulancias y en la atención prehospitalaria, si a mí me llaman a trabajar, me ofrecen mucha plata para ir a trabajar en una ambulancia, yo le digo que a mí no me van a dar un DEA, que me den un desfibrilador. Sí, ¿por qué? Porque yo no soy personal Lego, el DEA es para personal Lego. Si tú ves los servicios de ambulancia, incluso en Estados Unidos, que son EMTs, técnicos en emergencias médicas, no son especialistas o médicos como si lo son, por ejemplo, en Europa y en Australia, los EMTs están entrenados para dar reanimación con desfibrilación manual. Casi que el DEA es, pues casi que la reanimación básica es exclusiva para el transeúnte, como tú bien lo mencionaste, y yo creo que el foco de atención, nosotros tenemos que tener claro que lo más importante para nosotros tiene que ser educar a la población general en la reanimación básica y en el uso temprano del desfibrilador. ¿Qué quiere decir esto? Ir a las administraciones de las urbanizaciones y decirle al administrador, venga, necesitamos que haya un personal aquí que se entrene en dar reanimación básica. ¿Por qué? Porque el día que alguien caiga acá como un pollo, nosotros mismos lo tenemos que resucitar mientras llegan las personas idóneas para continuar el trabajo. Entonces, nosotros, digamos que nos han dicho toda la vida que es que nosotros y el personal de auxiliar de enfermería, personal sanitario, se debe entrenar en RCP básica, pero no, la RCP básica es para la persona del común. Nos hace falta mucho en educación y en comunicación de la RCP básica. Nosotros tenemos que aprender a hacer muy bien la RCP avanzada. Muchas gracias, doctora Camila, y de nuevo, felicitaciones, muy buena charla. A usted, gracias. Omar tiene la mano Doctor levantada. Omar. Sí, doctor Omar, dale. Perfecto, Camila, ¿me escuchas ahí? Sí, sí te escucho. Bueno, Camila, me adhiero a los comentarios positivos de los otros participantes. Disfruté mucho tu presentación. Me gustaría de pronto, en la misma línea de lo que proponía el doctor Juan Manuel, es mencionar que sí, es muy importante retomar o ser conscientes de lo básico, y por ser básico, pues no quiere decir que sea simple o sencillo. Muy interesante cuando uno mira la historia de la reanimación, como por allá en los 80, cuando hablan acerca de las compresiones torácicas y el masaje pues indirecto, como eso hace un cambio en el paradigma de la supervivencia y de las intervenciones, porque casi que está a la mano de cualquiera que tenga el entrenamiento. Y pienso que nosotros como especialistas en medicina de urgencias también tenemos una responsabilidad de participar activamente en la transmisión del conocimiento, ya sea desde la enseñanza directa, desde participar en los programas curriculares, por ejemplo, de aquellos programas de atención prehospitalaria, de medicina, que creo que lo estamos haciendo, pero podríamos serlos aún más. Y por otro lado, pues compartir la experiencia. El doctor Sebastián y yo estuvimos en Cali, allá es uno de los pocos centros que tienen en Lucas, y realmente es muy interesante ver cómo en el paciente real eso de verdad disminuye la carga cognitiva y permite hacer otro tipo de intervenciones simultáneas que veremos más adelante a través de las charlas de soporte vital avanzado de la formación que tenemos dentro del posgrado. Insisto, como dice el doctor Juan Manuel, probablemente, y como lo mencionaba esto en la charla, no estamos midiendo adecuadamente pues, desenlaces de interés en relación a lo que puede aportar este tipo de dispositivos, si bien la evidencia, pues hasta ahora con lo que hay, no es contundente en que eso pues vaya a cambiar la mortalidad, ¿cierto? No creo también que esa sea una intervención que finalmente la vaya a cambiar, pero sí nos resulta muy útil. Y finalmente comentar que hace poquito pues estuve averiguando más o menos eso, quién lo importa y qué tan fácil es conseguirlo. Y
En Colombia, por lo menos, lo importan 2 empresas y ninguna de esas 2 empresas tiene, por ejemplo, disponibilidad en este momento. Entonces, incluso si uno quisiera comprarlo, tiene el dinero y cree en él, es difícil tener acceso a eso. Muchas gracias. Gracias. Omar, ¿te acordás? Nosotros estuvimos hablando de eso recientemente. Yo estoy averiguando con los de Striker y ellos, aunque ellos lo han importado y el Lucas tiene registro en Vima, creo que no lo han vuelto a vender aquí en Colombia y es porque a nadie le ha interesado. Y la otra empresa, que es la que fabrica el Autopulse, que es Sol, ellos sí, incluso se me han acercado en varias ocasiones a mostrarme el dispositivo, pero parece que el Autopulse es mucho más costoso y hay una dificultad con el Autopulse y es que no se puede utilizar con las palas del desfibrilador, tiene que ser con parches. Eso, pues ya igual pues en reanimación avanzada ya hablaremos de la desfibrilación manual y hay algunas cositas que también tengo que añadir. Pero sí, lamentablemente es que estamos como tan poco sensibilizados que las empresas ni siquiera los están vendiendo acá porque nadie los compra. Buenos Doctor días, ¿me Fabián. escuchan bien? Sí, dale, Fabián, sí, se escucha bien. Bueno, doctora Camila, muy bien la charla. Pues la verdad es como lo decía Willy, es el primer ejercicio y pues la verdad fue como una charla muy elocuente, muy bien organizada. Importante reforzar para todos, recuerden que la innovación está permitida en aulas abiertas y en todos nuestros escenarios académicos. Por ejemplo, esta intención, como lo decían ahora, de hacer las charlas basadas en preguntas, no solo es novedoso, diferente, sino que también hace que tenga un orden la presentación y lo hace más agradable. Algunos han hecho conversatorios, otros han traído expertos para entrevistarlo, es decir, ese escenario es para que lo construyamos entre todos y de pronto vamos cambiando ese chip de la charla clásica. Entonces, muy bien por eso. De la parte, pues ya propiamente del contenido, yo difiero un poquito de Juan Manuel y quisiera preguntarles, porque si bien entiendo que lo que decimos de que, por ejemplo, en el caso de Juan dice que él no aceptaría pues reanimar con un DEA, la pregunta ahí que iría, y pongo la discusión, es qué consideramos como personal lego, porque en teoría, si asumimos que ninguno de los médicos es lego, la duda que siempre he tenido es que hay algunas especialidades que obviamente, incluso médicos generales, que incluso por su campo de acción, no están constantemente, digámoslo, enfrentados al escenario de reanimación. Entonces, si bien a mí la ley me dice que cada 2 años yo me tengo que hacer un curso y todos los especialistas, sea lo que sea, tienen que hacer el curso, eso no necesariamente me hace a mí una persona experta o con las capacidades suficientes para enfrentar una reanimación, para interpretar un trazado y tomar una decisión con base en ese trazado. Entonces, les dejo ahí como para que también los residentes participen, pero la pregunta que te iba a hacer es si encontraste algo del uso de DEA en el ambiente intrahospitalario. No, yo todo lo enfoqué pues en cuanto al DEA en el extrahospitalario, incluso todos los estudios que busqué eran de extrahospitalario. Bueno, te lo pregunto es porque hay incluso pues muchos escenarios donde se ha reportado precisamente eso y obviamente no es en términos peyorativos que lo digo, pero si por ejemplo yo fuera psiquiatra y mantengo una clínica psiquiátrica, probablemente a mí no me toque enfrentarme mucho a un paro. Entonces probablemente ese médico, a pesar de que en teoría no sería un personal lego, sí sería un personal que pudiera beneficiarse de un dispositivo como el DEA en una clínica psiquiátrica o en una unidad, por ejemplo, de rehabilitación o en un ambiente ambulatorio. Entonces, no sé de pronto el resto de profes y residentes qué piensan. Bueno, tomándome la palabra ahí, tratando de contestar ahí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en las dos cosas. Uno, con la posición de Juan Manuel, de que la tecnología definitivamente debe ser revisada y tratada de como de aprender y poder ver su utilidad, pero estoy completamente de acuerdo contigo también de que definitivamente hay personal médico que uno
pues sabe que no tienen el entrenamiento para realizar una reanimación adecuada, ni el tiempo de vuelo para el uso del desfibrilador, ¿cierto? Y pienso que en algunas unidades se beneficiarían del DEA. Y algo que definitivamente se cuestiona y se viene cuestionando, sobre todo en países del primer mundo, y que le cuestionan a la guía, y es la estrategia de defibrilación pública. O sea, realmente ha sido como una de las estrategias que más se ha vendido de la guía de reanimación, o sea, de que debe haber un desfibrilador en sitios abiertos, casinos, estadios, centros comerciales, y se está completamente de acuerdo. Pero cuando uno va a ver las estadísticas, los sitios donde más sucede el paro cardíaco definitivamente es en la casa, donde hay personal lego, ¿cierto? O en sitios cerrados como oficinas, ¿cierto? O trabajos. Y la cuestión es que hoy en día el DEA no se ha diseminado al nivel que se necesita para poder impactar de esta manera. Y es ahí de que algunos autores cuestionan de que realmente esta estrategia de reanimación con DEA realmente sigue siendo una estrategia fallida, que la guía intenta mantener, pero que porque realmente es fallida porque los sitios donde ocurren los paros definitivamente no son donde los DEAs están. Entonces, y realmente algunos proponen de que debe haber una innovación tecnológica, de modo que el DEA sea como un reloj de hacer deporte, que usted lo pueda llevar a cualquier lado y realmente logre cumplir su cometido, ¿cierto? O sea, de desfibrilar a cualquier persona en cualquier sitio, o sea fácilmente asequible para todo el mundo, ¿cierto? Sería algo lo que yo podría aportar sobre ese punto. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahí se oye, sí, señor. Bueno, muy buenos días, doctora Camila. Pues primero, darle las gracias. Muy buena presentación. Y hay, yo creo que dos cositas en relación con el tema que se viene tocando, pues, del uso del desfibrilador. Pues la cadena de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio, pues digamos, hace especial énfasis en poder identificar tempranamente a los pacientes y a aquellos que tienen mayor probabilidad de vida, que son aquellos que tienen un ritmo desfibrilable, poderles aplicar la terapia eléctrica. Entonces, sea intrahospitalario o extrahospitalario, el acceso y disponibilidad de los distintos para poder desfibrilar los pacientes, pues digamos que hace parte digamos, de los puntos y eslabones críticos en ellos. Y es por eso tan importante en el extrahospitalario, sea porque usted active la cadena de supervivencia y llegue el personal con el dispositivo o usted lo tenga a mano. Yo estoy en contraposición a lo que se acaba de mencionar por el profe Barros, los programas de acceso público a desfibrilación, muchos de ellos han sido exitosos. Demostrado el hecho de que entre más temprano pues, se detecten el ritmo y más temprano se desfibrilen, pues se va a ir mucho mejor. Por lo menos la supervivencia temprana va a ser mejor en comparación a aquellos que no se les aplica. Y digamos que eso va de la mano también con el hecho de que el testigo active la cadena de supervivencia e inicie las maniobras de reanimación. El estudio que mencionaba Juan Manuel, realizado por los doctores Sergio Muñoz y Diego Giraldo, pues ya se publicó y pues tienen acceso a él si gustan. Y por lo menos en la revisión que se realizó, pues encontramos la importancia de entrenar a las personas. El problema es que tenemos los dispositivos, hay evidencia que soporta el uso de los dispositivos de forma extrahospitalaria, pero pues lastimosamente nuestro sistema local, que en teoría pues, de salud, hablando específicamente pues, de Medellín, es en teoría robusto en comparación con muchas otras áreas metropolitanas, que sigue siendo precaria la atención por parte del sistema de emergencias médicas. Bueno, varios puntos pues, para tocar en ese sentido en cuanto a la participación no solamente del sistema en la reanimación,
sino la utilización del desfibrilador externo automático para reanimar a los pacientes. Pues, por lo menos en torno a la evidencia hay suficiente evidencia que lo soporta, pero bueno, pues de ahí a utilizarlo y poder enlazarlo pues a la cadena de supervivencia, pues sí hay bastante trecho. Bienvenida y muchas gracias. Déjame ya busco, no veo más manos levantadas. Muy bien, ¿alguno de los residentes con la opinión con respecto a la pregunta que hacía el doctor Fabián, algún comentario que aportar? Omar, dale. Es que yo creo que ambos tienen la razón, en el sentido de que, a ver, no es excluyente que si yo como especialista estoy en un servicio o como médico que debería tener conocimiento en eso, estoy en un lugar donde esté la disponibilidad del DEA, pues debo saber utilizarlo y debo utilizarlo. Pero también como contraargumento, quizás como complemento es, si yo voy a trabajar en esos servicios y tengo mayores habilidades, pues también hacer la solicitud de los equipos que considero me pueden ser más útiles para poder hacer, digamos que un manejo más avanzado, por así decirlo. Es que creo que el punto es, ya te doy la mano, Juanma, creo que el principal problema que tenemos es el acceso a la tecnología, diría yo. Pues, no, realmente no todo el mundo lo tiene y hay sitios donde se beneficiarían mucho más, ¿no? Dale, Juanma. Y profe, vea, con respecto a lo que acaba de decir Omar, es que es más o menos, de pronto a veces para mí es difícil hacerme entender. Y de hecho estoy de acuerdo con Fabián. O sea, yo creo que no, lo que yo dije no excluye la opinión de él de que un DEA puede ser útil en sitios donde el personal médico se comporta como personal lego, como ese caso particular de una clínica psiquiátrica, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que si, o incluso hay sitios que no son clínicas ni siquiera, sino que son hogares de reposo donde hay un médico de una especialidad diferente a la nuestra o que no está acostumbrado a atender paros. Creo que también se comportaría como un personal lego. A lo que yo voy es que en el caso mío particular, yo como especialista de urgencias, si yo voy a trabajar en un servicio de atención prehospitalaria, creo que sería más útil, tomando en cuenta que yo sé interpretar las ondas, no solamente a la luz de tener que desfibrilar a un paciente, sino a la luz de poder ver que sabemos que con la onda uno puede discernir ciertas causas de paro, eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones, interpretar otras informaciones, y de hecho por eso es que en algunos sitios del mundo se está haciendo el esfuerzo de utilizar monitores con desfibrilador que dan más información para la calidad de la reanimación. Me explico, hay algunos desfibriladores que te dan la información de la profundidad, de la frecuencia, de todo, e incluso filtran el masaje cardíaco para que tú puedas estar viendo el ritmo. Puede que eso sea, como ustedes lo han dicho en algunas otras ocasiones, presión de la industria y obviamente hay una necesidad de vender, pero yo como especialista en urgencias sí me siento mucho más tranquilo cuando tengo más información para tomar decisiones. Obviamente yo me pongo en el lugar que dice Fabián. Si yo soy, pongamos un ejemplo, yo soy alergólogo y estoy haciendo un procedimiento, por ejemplo, en la casa del paciente, o soy dermatólogo y estoy haciendo, claramente voy a preferir un aparato que sea capaz de actuar por sí solo, como es el DEA, que un desfibrilador. Y en ese orden de ideas se comportaría como personal lego. Estoy completamente de acuerdo. Pero hablaba más es como de que esos casos particulares son más infrecuentes. Yo sí no estoy de acuerdo con el DEA en el ámbito intrahospitalario, porque es que en el ámbito intrahospitalario las causas de paro son muy diferentes y ahí sí se necesita
creo yo, alguien con una mayor experiencia para manejarlo. Incluso en el hospital de primer nivel, el médico general debe estar capacitado para hacer reanimación básica, avanzada, con las herramientas que tenga a la mano, y no creería yo que un DEA sea la herramienta más apropiada. Pero en esos casos particulares puede ser útil. Sin embargo, donde yo creo que es más útil, y usted ya lo mencionó, es en la calle y en los sitios donde los pacientes mueren. Por eso es que yo, por ejemplo, yo insisto en que pues, acercarse uno a la administración de la unidad donde uno vive y decirle, venga, vamos a entrenar al personal de acá en reanimación básica, vamos a entrenarnos nosotros en reanimación básica, tengamos un DEA al que podamos acceder en la unidad, o pues no que solamente sean sitios de alta afluencia de personas, como dice la resolución, sino en muchas partes. Yo creo que también, pues de pronto a veces no me doy a entender, pero es más o menos esa la idea. Muchas gracias. Dame un segundito, doctora, que Gracias, profesor Juan Manuel. Doctor Carlos Eduardo, tiene la mano levantada. No, se me quedó levantada, pero aprovecho pues para mencionarlo. Es que pues digamos que también funciona la reanimación en la medida en la que podemos enlazarnos con el resto de la cadena. Creo que ese es un punto esencial. No solamente en términos de desenlaces centrados en los pacientes, sino también en desenlaces más de orden de sistema y el funcionamiento del sistema. ¿Cuántas veces se activa? ¿Qué tanto se demora o hay oportunidad en la atención por parte del sistema de emergencias? Entonces, en el centro comercial colapsa el paciente, o incluso intrahospitalariamente, y cuánto se demora el equipo de respuesta en llegar al sitio y empezar a asistir a los pacientes. Entonces, digamos que todos son esos elementos que también pueden estar jugando de manera importante al momento de definir esos desenlaces que mencionamos. Son importantes pues, para nosotros desde la perspectiva clínica. Y creo que también es esencial entrenar, educar, que los programas no solamente sean un momento, sino que se mantengan en el tiempo, refrescar también las habilidades y los conocimientos es necesario y esencial, y lo es para nosotros. Imagínense, para personas que nunca han estado expuestas a una situación que se le genera en un momento dado. Entonces, yo creo que también son puntos y temas importantes a tratar, que probablemente pues se salen del resorte de esta reunión, pero que para nosotros también como líderes en el área de reanimación, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista táctico y estratégico, en la generación de programas y también, digamos, de políticas. Muchas gracias.